Hola amigos, yo soy Rudy Ramos y bienvenidos a un nuevo video. Como han visto en el título, hoy va a ser un video referente a Scott, a mi pequeño amigo, a mi pequeño compañero. Les voy a explicar el por qué y cómo murió. Tal vez es un poco traumático para mí, pero quería mencionarles porque Scott siempre ha estado presente en todos lados. Muchos de ustedes que me conocen saben que yo he amado a Scott, lo he querido y he hecho mucho por él, de verdad. Scott es mi perro, mi mascota de 3 años, a quien yo amo demasiado, de verdad. He vivido muchas aventuras, muchos momentos felices y tristes junto a él, y estoy muy agradecido realmente porque él ha sido mi compañero durante estos 3 años. El 22 de septiembre del 2018 ha quedado marcado para mí. Le voy a ir explicando poco a poco hasta llegar a esta fecha y contarles cómo fue el fallecimiento de Scott. A principios de este año 2018, creo, si es que no me equivoco, fue en marzo, Scott me dejó de comer prácticamente 5 días, la cual yo estaba súper preocupado porque no me estaba comiendo absolutamente nada, ni de las cosas que le gustaban. Entonces decidí con mi papá llevarlo al veterinario para saber lo que le estaba sucediendo. Vi un cambio que en sus patitas se estaba hinchando. Entonces la doctora nos indicó que Scott tenía retención de líquidos, que retenía los líquidos, no lo expulsaba como debía ser porque tenía problemas con el riñón. Estuvo prácticamente una semana que le ponían suero en las venas. Para mí me dolía bastante porque yo veía a Scott echado, que le ponían, le inyectaban y Scott como que me miraba. Yo no me separaba en ningún momento de él porque si yo me iba, él me buscaba o buscaba a mi papá, entonces yo no podía moverme mucho de ahí. Yo estaba trabajando, pero pedí un poco de tiempo en mi trabajo para poder estar en la veterinaria. Y gracias a Dios Scott se recuperó, estuvo bien. Entonces la doctora me dijo que tenía que terminar el tratamiento que estaba. Yo tontamente vi que Scott ya estaba bien y dije no, ya no es necesario, o tal vez más adelante hasta que yo me nivele económicamente, porque si eso se gasta también, o sea, no es llevarlo al veterinario y ya, amor al arte, no, o sea, sí te cobran y sí gastas diariamente. Entonces yo ya me estaba quedando con un poco de dinero, casi nada con mis pasajes para ir al trabajo, pero decidí postergar su tratamiento hasta que dije, bueno, más adelante que yo me nivele, comenzamos nuevamente. Cosa que nunca sucedió, cosa que yo veía a Scott que estaba normal y dije, ya está bien, suficiente, o sea, ya no necesita el tratamiento. Me acuerdo que a Scott siempre nosotros le habíamos enseñado a que él no orinase dentro de casa. Scott siempre nos avisaba, Scott se sentaba y nos quedaba mirando, entonces nosotros ya sabíamos en qué momento teníamos que sacarlo porque él nos avisaba. O sea, Scott era un perro muy inteligente, de verdad. Durante el tiempo que yo estuve trabajando, en mi hora de almuerzo yo venía a mi casa, lo sacaba a orinar, hacía que haga sus necesidades y nuevamente me iba. Así estuvo prácticamente todo el tiempo que trabajé. O sea, no hubo ninguna irregularidad, no se puso mal ni nada por el estilo. En septiembre de este año yo comencé a estudiar y mis horarios eran complicados, en lo cual no me permitía venirme a casa, sacarlo nuevamente por el tema que me gastaba más pasajes y por otro que tenía que ir al trabajo. Entonces yo estudiaba y con las mismas me iba al trabajo y ya yo venía a casa 8 de la noche, 8:30. Entonces durante ese tiempo Scott se aguantaba, literal se aguantaba, y yo muchas veces le decía, Scott, orina cuando tú quieras, orina, tienes la libertad, de verdad, porque no quiero que te estés aguantando tanto tiempo porque es dañino. Pero Scott se aguantaba por el mismo hecho que nosotros le habíamos enseñado eso. Creo que al inicio fue algo bueno enseñarle, pero ya en estos últimos días fue como que fue algo que se puso en contra de nosotros. Como les digo, yo comencé a estudiar hace 2 semanas, que fue inicio de septiembre, y todo el problema comenzó en esa fecha. Scott se aguantaba, yo venía 8 de la noche, entonces yo lo sacaba a orinar, orinaba todo, pero durante esos días, esa semana, yo vi algo raro Scott, que Scott iba hinchando su abdomen, iba creciendo, entonces yo ya me estaba preocupando porque no era normal. Yo tal vez pensé que estaba estreñido o que estaba ya gordo, y para eso Scott ya no me estaba comiendo como prácticamente 2 días. Entonces con mayor razón fui al veterinario para saber exactamente qué era lo que tenía. La doctora me explicó que tenía retención de líquidos, ya no era en las patitas como había tenido anteriormente,
anteriormente, sino ya era en el abdomen, que se estaba reteniendo líquidos. Entonces le inyectaron en el estómago y le comenzaron a sacar la orina. Si recuerdo, eso fue doloroso para mí. Entonces la doctora me dijo que tenía que tener un tratamiento. Entonces durante esos días les comenzaban a inyectar. Scott estaba normal, Scott está bien, pero igual esta vez voy a seguirle su tratamiento, de verdad. Dije, no me importa lo que gaste, pero esta vez sí le termino el tratamiento. Al pasar los días, Scott ya no estaba comiendo. Scott no me comía absolutamente nada, o si es que me comía, lo comenzaba a vomitar, cosa que a mí me dolía porque él era comelón, era tragón, le gustaba comer bastante. Entonces para mí fue un poco chocante que no me comiera. Entonces yo le preparé otros tipos de cosas, tal vez algo más suave, sopitas, algo líquido para que él vaya a consumirlo, pero no, tampoco lo comía. Nuevamente fui a la veterinaria para saber cómo iba, si estaba bien o si estaba mal, y la doctora me dijo que teníamos que sacarle 2 exámenes, que costaban esos exámenes. Los sacamos los 2 exámenes y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Sacando estos 2 exámenes, nosotros ya te vamos a dar el tratamiento indicado. Cosa que dije ya. No hay ningún problema, hay que sacarle el examen. Yo al día siguiente feliz porque dije, ya va a tener Scott un tratamiento fijo, Scott ya va a tener el tratamiento exacto y saber lo que realmente tiene. Mi papá llevó a Scott al veterinario y la doctora le dijo que necesitaba 2 exámenes más. Yo estaba cubriendo los gastos de Scott, era casi fin de ese mes, entonces yo ya estaba quedándome así nulo. Entonces yo la impotencia, porque esos exámenes, esos 2 exámenes que me pedía, costaban un poco más. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay que esperar hasta el 25 que me pagan para llevarlo a Scott y ya iniciarle de una vez el tratamiento, sacarle los exámenes. Mi papá me dijo que teníamos que sacar esos exámenes porque durante esos días que pasaban, Scott no iba a comer y se iba a poner más débil. Entonces yo con la impotencia, ¿se imaginan la impotencia de no saber de dónde sacar dinero, de no saber de que tengo que tener dinero para mis pasajes, para mi universidad, para Scott? Entonces como que yo esos días estaba así con mi cabeza que me dolía. Y llegó el 21 de septiembre. Mi papá me dice, ¿sabes qué, hijo? Voy a viajar a Lima, Scott ya está un poquito mejor, tal vez mañana llévalo al veterinario para que le pongan una inyección porque estaba con fiebre. Y mi papá me explicó que tenía que ir a Lima a hacer algunas cosas para que también consiga dinero y pueda venir y podamos sustentarlo todos los gastos. Entonces como él ya estaba débil, ya yo lo veía, entonces yo bajé mi colchón al piso. Y esa noche me acuerdo que le pedí a Dios que me ayudara, que ayudara a Scott, que le diera fuerza. Yo dije, mañana es sábado, va a estar todo bien, voy a llevarlo al veterinario Scott para que se recupere y pueda estar durante esos días hasta llegar al 25 y poder comenzar el tratamiento. Me acuerdo que el día 22 a las 5:30 de la mañana yo me desperté y como todo estaba oscuro, yo estaba comenzando a buscar a Scott en la cama con mis pies, porque él normalmente se hincha por mis pies, y no lo encontraba. Entonces yo prendo la luz y lo veo a Scott echado a 2-3 metros donde yo estaba. Entonces me pareció extraño, yo lo sentía mal a Scott, de verdad, y no era normal como días anteriores, sino yo lo sentía mal. Entonces yo a esa hora no podía hacer nada porque eran 5:30 de la mañana, no había veterinarias abiertas. Entonces dije, voy a esperar unas 2-3 horas que pase el tiempo y poder llevarlo automáticamente a Scott. Tal vez iba a faltar al trabajo, sí, pero prefería llevarlo porque no lo veía bien. Yo agarré mi edredón, mi colcha, y lo puse en el suelo al lado de Scott. Me eché ahí junto con mi almohada y me acuerdo de que él estaba así echado y yo agarraba su patita y lo ponía en mis manos como para calentarlo. Yo estaba al lado de él y bien, o sea, yo dije, voy a descansar un poco mientras pasa la hora, y no podía dormir en ese momento, no podía, porque yo sentía que Scott estaba mal. Entonces Scott, como estaba mal, se hizo sus necesidades ahí mismo echado. Ya eran las 6:30 de la mañana, ya se estaba haciendo de día. Me acuerdo que yo estaba echado, lo miraba, y en ese momento yo vi que Scott, como él estaba encogido,
estaba echado encogido, estaba con los ojos abiertos y de la nada, de verdad, de la nada, no sé si se le llama, si estaba convulsionando o si le estaba dando epilepsia, porque me acuerdo que sus patas las estiraba así y su cara como que las retraía, sus ojos, no sé, de verdad en ese momento yo no sabía qué hacer, me puse nervioso, me comenzaba a caminar en mi cuarto y realmente no sabía qué hacer porque sabía que los veterinarios estaban cerrados. Y me acuerdo que llamé a mi papá desesperado y le dije: papá, ¿dónde estás? Papá, Scott está convulsionando. Mi papá se asustó y me dijo: ¿sabes qué, hijo? Cálmate, cálmate, porque si te tocas de nervios no vas a reaccionar como deberías. Entonces yo dije: sí, no me puedo poner nervioso porque le iba a transmitir eso a Scott, y me puse... Traté de ponerme sereno, pero en ese momento yo tampoco sabía qué hacer o a dónde llevarlo. Entonces yo lo agarré, lo cargué, pesaba bastante. Me acuerdo que yo lo cargué con todo lo que podía. Lo cargué y lo llevé a mi sala. Me fui a traer un taxi para llevarlo tal vez a cualquier veterinario, tal vez llamar a un número de emergencia. Cogí un taxi y le dije al señor que me llevara a una veterinaria, que lo recogiéramos a Scott y llevarlo. Y durante ese no sabía dónde ir. Gracias a Dios, el señor, el taxista, de verdad estoy súper agradecido con el señor, porque se puso en mi lugar y comenzaba a llamar y comenzaba a investigar si es que había una veterinaria en ese momento, porque yo también estaba como loco porque no sabía dónde. Y el señor llamaba a su esposa, llamaba a un conocido para saber si hay alguna veterinaria abierta. ¿Era epilepsia o estaba convulsionando? No sé, pero yo comencé a ver que comenzaba a morderse. Entonces el señor me dijo: ponle un lapicero en la boca para que no se llegue a morder la lengua. Y nosotros íbamos a un veterinario, estaba cerrado, iba a otro veterinario, llamábamos porque dejaban su número afuera y nos decían: no estoy, o estoy en un compromiso, o no puedo atenderlo ahora, que tiene que esperar hasta las 8 de la mañana. Todos los veterinarios que fuimos no podían atendernos. Yo estaba así con mi cabeza explotando, porque Scott, yo lo veía, su cara como que me miraba y comenzaba a morderse por el tema de la epilepsia. En ese momento yo no sabía cómo actuar. Preferí ir nuevamente a mi casa porque yo ya no sabía a dónde más ir. Le dije al taxista que me llevara a casa, que iba a esperar hasta que abra el veterinario. Y me acuerdo que llegué a casa y afuera de mi casa estaba una amiga de mi papá, como para que en ese momento también me ayudara y yo no me sintiera solo. Ella me dijo: ¿sabes qué? Hay que meterlo en la casa para pensar bonito, o esperar que abran el veterinario, porque en ese momento no se va a poder hacer nada. Entonces Scott seguía con el tema de su epilepsia. Y yo me acuerdo que lo dejamos en la entrada de mi casa. Yo estaba ahí sentado y yo veía la hora, eran las 7:30 de la mañana, y dije: ya falta poco, ya soporta, Scott, por favor, soporta. Ya faltaba media hora nada más para que abriera la veterinaria y llevarla de una misma. Ya habían pasado unos 10 minutos, ya eran las 7:40, y recuerdo que Scott seguía un poco como que ya tranquilizándose. Entonces como que me dio un poco de paz, porque dije: Scott ya se le está pasando. Y llega a las 8 y yo me lo llevo nuevamente. Ya eran 7:45 y Scott comenzó a convulsionar nuevamente. Yo trataba de ponerle a cualquier objeto blando en la boca para que no se esté mordiendo. Me acuerdo que cada vez que le ponía algo, se mordía y su lengua sonaba y estaba sangrando un poco. Me acuerdo que mi mano estaba ya un poco llena de sangre, estaba que se manchaba, y Scott me dejó de respirar. Para mí ese momento fue tan traumático porque era la impotencia de no hacer nada, era la impotencia de no saber qué hacer, era la impotencia de que lo llevaba y ningún veterinario en ese momento lo podía atender. Yo tenía la esperanza que en cualquier momento Scott respirara nuevamente, pero ya no respiraba. Scott estaba frío. En ese momento se me vino todos los momentos que había pasado con Scott desde que era pequeño, desde que era cachorro hasta los últimos días. Y cuando reaccioné me di cuenta que de verdad había muerto. Yo no estoy haciendo este video para tal vez causarles pena, lástima,
Yo estoy haciendo este video porque quería explicarles realmente a todos sobre Scott, porque me escribían por Instagram, me escribían por WhatsApp, me escribían por Facebook y yo no podía contestar porque no me sentía bien. O sea, mi objetivo estaba con Scott. Yo sabía que ya estaba muerto, pero yo estaba ahí sentado. Al pasar las horas, la amiga de mi papá, recuerdo que me dijo: hay que cavarle un hueco en el patio para poderlo enterrar más tarde, hasta la hora que llegue mi papá, porque mi papá estaba viajando. El día se pasó demasiado lento. Yo no podía desayunar, no podía almorzar, porque en mi mente estaba Scott, y estaba con toda la impotencia. Estaba llorando, estaba súper triste, estaba demasiado mal. Mi papá llegó como a las 6 de la tarde y estábamos ahí sentados. Y mi papá me dijo: ya es hora de enterrar a Scott. Y yo como que no puedo enterrarlo, porque es como que ya no ver su cuerpo nunca más. Y fuimos al patio que habíamos cavado un gran hueco, orificio. Mi papá, recuerdo que oró junto conmigo, junto con la amiga de mi papá. Estábamos orando por el agradecimiento por todo lo que hizo Scott para nosotros. Me acuerdo que antes de cargarlo le di un beso en su barriga y le olí sus patas, porque a mí me gustaba olerle sus patitas. Tenía un olor rico para mí, entonces fue la última vez que le olí. Lo cargamos y lo pusimos en el hueco. No sabía qué pensar. Yo en ese momento se me venían a la mente muchas cosas. Se me venían a la mente sus travesuras, sus alegrías, sus tristezas. Llegamos a enterrarlo y yo estaba como que no podía asimilarlo. Hasta el día de hoy no lo asimilo. Hasta el día de hoy siento la falta o la ausencia de Scott, porque cada parte que yo veo en mi casa, absolutamente en toda mi casa, me hace recordar a Scott. Me voy al baño, recuerdo a Scott. Me voy a la sala, recuerdo a Scott que se echaba en toda la sala, en todo lugar se echaba. Me voy a la cocina y me acuerdo que en mi cuarto, yo no quería ir a mi cuarto, porque en mi cuarto recordaba todo lo que había pasado en la mañana. Recordaba los momentos que había vivido con Scott en mi cuarto, que dormíamos juntos. Y esa noche yo le pedí a mi papá para dormir con él, porque no me quería sentir solo. Como le digo, Scott dormía conmigo todas las noches. Scott me acompañaba, Scott estaba ahí. Recuerdo que yo hace 3 años yo tenía miedo a la oscuridad. Muchas veces yo dormía con la luz encendida por miedo, y poco a poco yo dejé ese miedo. Recuerdo que yo apagaba la luz y yo lo sentía a Scott a mi lado y me sentía protegido, me sentía bien. Yo le tengo una carta preparada a Scott. Yo lo escribí hoy mismo, y con esto quiero despedirme realmente de Scott. Con esto quiero darle un buen descanso a Scott. Sé que no va a ser fácil durante todos estos meses, todo este tiempo, pero es tiempo que yo ya le diga adiós a Scott. Es tiempo que lo vaya asimilando poco a poco. Y la carta se titula así: mi fiel amigo Scott. Fue un 7 de junio que nuestras vidas se juntaron. Fuiste el producto de un regalo. Cuando te vi pequeño y gordito, fue amor a primera vista. Poco a poco nos fuimos conociendo. Tú tan independiente que querías tener tu propio espacio. Cada día crecías más y más. Te ganaste el amor de mi papá y el mío. Compartimos buenos y malos momentos juntos. Me ayudaste a superar mis miedos. Me ayudaste a superar la partida de mi abuela. Tú estabas ahí, viéndome, consolándome y sobre todo acompañándome. Tal vez no fui el mejor dueño del mundo, pero tú sí fuiste el mejor perro del mundo para mí. Al pasar el tiempo no podía separarme de ti. Sentía tu ausencia. Siempre preguntaba por ti, si habías comido, si habías dormido. Tú fuiste la mascota que siempre soñé. Me acuerdo que yo le comentaba a todos sobre ti, a mis amigos, a mis compañeros, sobre tus travesuras y el cariño que me dabas. Tu partida fue inesperada, pero llegué a comprender que estabas sufriendo. Y yo también. Te doy las gracias por sacarme una sonrisa cada vez que llegaba del trabajo, cansado, pero tú alegrabas mis noches. Gracias por ser un perro fiel. Gracias por tu amistad, tú mi compañero de aventuras. Gracias por formar parte de mi pequeña familia. Te acoplaste a ella y nosotros hacia ti. Tal vez ya no te encuentras físicamente, pero siempre estarás dentro de mi corazón. Mi pequeño Scott, mi amigo fiel.
mi gordo, mi panzón, mi bebé. Te amo y nunca te olvidaré.